Hola, ahora vamos a hablar de circuitos con diodos. Para esto vamos primero a hacer unos ejemplos con cada uno de los modelos que vimos en el video anterior. Primero vamos a partir con el modelo no lineal en un circuito simple de una fuente de tensión en continua con una resistencia en serie. Tenemos el diodo en serie. En el modelo no lineal es importante que debemos tener los datos del diodo, saber cuánto es su corriente de saturación inversa, una corriente muy pequeña. Aquí vemos que es 1.2 por 10 a la menos 11 amperios, ¿ok? O prácticamente 12 picoamperios. Tiene un eta de diseño igual 1. Este es el factor de diseño igual 1. Y tiene una tensión que tiene que ver con la parte térmica, que es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura. Vamos a calcular para una temperatura de operación de 300 grados Kelvin. ¿Okay? Entonces eso sería 8.2 por 10 a la menos 5 por 300 y nos da este valor de 0,026 voltios. Ya teniendo estos tres datos, nosotros podemos definir cómo es la curva no lineal del diodo. Esa ecuación del diodo viene representada por, esta sería la corriente del diodo, esto sería 1.2 por 10 a la menos 11, que es I sub S, el B, que es el voltaje del diodo, entre el eta, que es el factor de diseño, que es 1, por el voltaje térmico, que es 0,026, menos 1. Esta es una primera ecuación. La segunda ecuación la obtenemos por Kirchhoff, malla de Kirchhoff, asumiendo que el el diodo está encendido. Nosotros podemos definir o calcular la ecuación. ¿Cómo la calculamos? Bueno, fíjense, hacemos la malla la hicimos haciendo más menos acá, voltaje del diodo, la caída, que sería más menos acá, más menos, la corriente está circulando en este sentido, sería la caída en la resistencia, que es la corriente, la misma corriente que pasa por el diodo, multiplicada por 4 ohmios, y esto menos el 1 voltio. Entonces, menos 1 más P más 4 por I igual 0. De allí despejamos la corriente del diodo es igual a 1 menos el voltaje del diodo entre 4. Okay, entonces tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y tenemos que recurrir a un método numérico para poder resolver, ya que esta ecuación no es lineal. Usamos métodos numéricos para resolver por sustitución. Damos unas consideraciones iniciales y calculamos cada uno de los valores, ¿okay?, de las incógnitas. Aquí podemos ver el algoritmo desarrollado en MATLAB. Primero se asume un valor de voltaje igual 0 y se va a hacer un ciclo, un loop aquí, donde se verifica que el error, que es simplemente el voltaje calculado menos el voltaje propuesto, o sea, este voltaje anterior, que es 0, sea muy cercano a 0. Es decir, prácticamente hallamos la corriente definiendo la diferencia entre el iterando y viendo que el voltaje anterior menos el voltaje actual, menos el voltaje calculado, está muy cercano, ¿ok? Y así hasta que nos dé los valores de I y B. Haciendo ese algoritmo, nos da que el voltaje en el diodo es de 0,5943 voltios y una corriente del diodo que es de 0,101 amperios o 101 miliamperios, lo cual nos da una potencia en el diodo de 60,3 milivatios. ¿Okay? Entonces, esta implementación la pueden desarrollar en MATLAB y pueden obtener los valores de voltaje
y de corriente en el diodo. Aquí, bueno, aquí está despejado el voltaje, la ecuación original que era con exponencial. Cuando despejamos, el voltaje es igual a 0,026 por el logaritmo de la corriente entre I sub S más 1. ¿Ok? Entonces, este es producto del despeje anterior, del despeje de la ecuación anterior. Luego lo resolvemos con el modelo ideal. En el modelo ideal nos damos cuenta que siempre este diodo está polarizado en directa, o sea, está conduciendo, porque cuando hacemos, si asumimos que está en inversa, siempre entre terminales aparece la fuente de tensión en directa. Este lado polarizado en positivo y este lado polarizado en negativo, siempre aparece un voltio. ¿Ok? Entonces, para este circuito en particular, el diodo siempre está polarizado en directa. Por lo tanto, el voltaje del diodo es igual a 0. ¿Ok? Se comporta como un corto. Y la corriente del diodo es igual a 1 voltio, si esto está en 0. La corriente que circula por esta malla es simplemente la fuente de tensión entre la resistencia y me da 0,25 amperios. Por lo tanto, la potencia del diodo es igual a 0 vatios. Producto de los dos da 0 vatios. En el segundo modelo, que ya es considerando una fuente de tensión, considerando que es un diodo de silicio, una fuente de tensión de 0,7 voltios. Entonces, si aquí hay una fuente de tensión de 0,7 voltios, nosotros tenemos que la corriente del diodo va a ser igual a 1 voltio menos ese voltaje, esa caída de tensión aquí, entre la resistencia. ¿Ok? Eso sale de hacer la malla de Kirchhoff y eso nos da 75 miliamperios o lo que es lo mismo 0,075 amperios. Y una potencia en el diodo de 52,5 milivatios, producto del voltaje por la corriente. Ahora en un modelo 3, si nosotros asumimos como dato de que ese diodo tiene una resistencia interna de 0,5 ohmios, podemos decir que la corriente en el diodo es igual a 1 voltio menos 0,7 entre 4 más 0,5. ¿Ok? O sea, la suma, este diodo se va a representar como una fuente de 0,7 en serie con la resistencia interna del diodo. Entonces eso nos da 552,5 miliamperios. ¿Ok? Y el voltaje en el diodo, la caída total va a ser 0,7 voltios más la caída que hay en su resistencia, lo cual nos da 0,73 voltios. Por lo tanto, ese diodo tiene una potencia disipada de 38,32 milivatios. ¿Ok? Si nosotros ahora comparamos los tres métodos, nos damos cuenta que a pesar de que el método, la tercera aproximación es muy exacta, la pendiente o la resistencia interna nos está dando un error desfavorable y más bien la segunda aproximación es la que más se acerca a el modelo no lineal. Perfecto. La primera aproximación si vemos que no es, la verdad no es, resulta útil para resolver de una manera fácil el circuito, pero los valores están en magnitud de orden, difieren con respecto al modelo no lineal. Hay otro método que permite resolver estos circuitos, que es el método de la recta de carga. Nosotros, si tenemos la curva del diodo de manera gráfica, nosotros podemos hacer esta curva, esta recta de carga, asumiendo valores cuando el voltaje del diodo es igual a 0, prácticamente aquí es el voltaje de la fuente entre la resistencia, o sea que es prácticamente 0,25 acá, o sea 1, vemos el modelo
Aquí es 1 y 4 ohmios, entonces aquí sería 1 y 4 ohmios, sería prácticamente 0,25 la resistencia, aquí el corte con 0. Y en el otro caso tenemos que en el voltaje, cuando la corriente es 0, cuando la corriente es 0, nos va a dar que el voltaje en el diodo es prácticamente el voltaje de la fuente. ¿Ok? Si la corriente es 0, el voltaje del diodo es igual al voltaje de la fuente. Es decir, es igual a 1 voltio. Entonces aquí es el voltaje de la fuente y aquí el voltaje de la fuente entre la resistencia. Esa recta la trazamos y el punto de corte define cuánto está operando, en cuánto está operando el diodo. Entonces aquí tiene un voltaje de diodo de 0,60, el diodo que teníamos en el ejemplo anterior, y una corriente del diodo de 0,098, 48. O sea que gráficamente también podemos, es una resolución una solución bastante cercana a la solución del modelo no lineal. ¿Ok? Ok.